preguntando, vamos a ir viendo las preguntas y van a ir contestándolas y después vamos a ir viendo cuáles eran las respuestas. Claudia, ¿hiciste la primera? En realidad la primera la habíamos visto en clase igualmente. Bien, la primera pregunta decía que un recién nacido presentaba la forma de la oreja bien definida, glándula mamaria de 5 milímetros, piel con surcos finos, pliegues plantares hasta la mitad del pie, signo de bufanda limitado al tórax, y había que calcular la edad gestacional, y este lo habíamos visto en clase y más o menos nos había dado un resultado de 37 a 39 semanas de gestación. Ese ya lo vimos la clase pasada, así que lo vamos a pasar. La segunda, Claudia, ¿estás conectada? Sí, hola, profe. ¿Cómo andás? Bien, Clau. La segunda pregunta. Bueno, me dio la edad gestacional de 29 semanas. Bien. Bueno, sí. Decía, recién nacido con oreja cartilaginosa, blanda, piel lisa, ausencia de pliegues plantales, glándula mamaria no palpable, signo de bufanda que llega al codo, ¿qué edad gestacional estimada? Arroja Capurro. Bien. ¿Por qué te había dado 29 semanas? ¿Qué valores pusiste, Clau? Bueno, en Capurro B, total 200, Sí. más 5, más 7 y igual a 29 semanas. Bien, pero ¿cómo habías valorado cada una de las de los signos? ¿Cuántos puntos les habías dado a cada uno? Le digo. Es que puse el resultado y no tengo para ver la imagen. Entonces, el resultado... Bien, ¿a alguien le dio para saber... diferente? Profe, Decime. A mí... oreja 0, piel lisa 5, ausencia de pliegues plantares 0, glándula mamaria no palpable 0 y signo de bufanda que llega al codo 12. ¿Cuántas semanas te había dado a vos? 31 semanas. Serio 2. Bien, 3,5 dividido 7. bien. ¿A alguien más? A mí me dio la 2, profe. Sí, la 2. A mí me dio 30 semanas, o sea, es 0 más 5 más 0 más 0 más 0 más 6 igual a 11 y lo sumé 204 más 11 dividido 7, 30 semanas y 7 días. Bien. ¿Mili? Profe, pero la 2 sería Capurro B, porque dice que tiene signo de bufanda que llega al codo. Sí, ¿y a vos cuánto te dio? Y a mí me dio 29,2. Bien, casi 30 semanas. Bien, ¿y qué pusiste? Eso, puse forma de oreja 0, textura de piel 5, pliegues plantares 0, glándula mamaria 0 y signo de la bufanda 0. Y puse la B, 200 más 5, dividido 7 y 29,2. Bien. ¿Mili? Profe, yo lo hice, pero no lo encuentro, así estoy viendo si lo puedo hacer ahora en el momento, porque estoy sin Bueno, no hay carpeta. problema. No hay problema, no hay problema. ¿Mica? A mí me da lo mismo que a Abril, profe. Perdón, estoy re mal de la garganta. Bien, no hay drama. ¿Flor? ¿Yo? ¿Sí? Cualquiera de las flores. Me dio 31 semanas, pero yo cuando dice recién nacido con oreja cartilaginosa blanda puse 8,
piel lisa 5 y los otros tres valores puse 0. Me dio 13 más 204 dividido 7, 31 semanas. Bien. Profe, ¿no era que el capurro A era lo que se calculaba lo neurológico también? Bien. El Capurro A es el que calculaba también lo neurológico. ¿Qué es lo Pero de ustedes Buffon? bien, pero se dan cuenta que usando el Capurro A o el Capurro B, más o menos les termina dando un estimativo, digamos, de las semanas que tendría que darles. ¿Se pueden dar cuenta de eso? Que las que usaron el Capurro A o las que usaron el Capurro B, les da más o menos dentro del mismo rango de semanas. Sí, ¿Sí o profe, no? yo por ejemplo lo hice con los dos y Ajá. en el A me dio 29,8 y en el B 29,2. En el A, ¿cuánto te dio? 29,8. Bien. ¿Y en el B? 29,2. Bien. Acuérdense que igualmente siempre tiene más o menos semanas, ¿sí? Entre 8, o sea, que es como casi una semana y un par de días más, entre 8, 8.5, 8.4, más o menos de margen de error, ¿sí? Que puede ser más días o menos días. Entonces puede ser como una semana más o una semana menos. Entonces, independientemente de cuál capurro utilicen, lo que sí es importante es la fórmula que van a utilizar. Si ustedes deciden utilizar el capurro B, van a tener que sumar 200. Si es el capurro A, van a tener que sumar 204. Pero lo ideal sería que si hay signos neurológicos, utilicen el capurro A. Si no tenemos ningún signo neurológico registrado, vamos a utilizar el capurro B, que es solamente lo somático. Profe, esto se hace para calcular la edad gestacional del recién nacido, ¿no? Exactamente. O sea, pero esto es lo que definitivo que calcula la edad. O sea, con este cálculo se da el resultado definitivo. Claro, con los signos y síntomas que veamos del recién nacido se calcula, pero sobre todo con los signos, se calcula la edad gestacional del recién nacido. Sí, siempre tiene que ir medio acorde con lo que daba la FUM y la eco precoz, pero sobre todo la eco precoz. Pero en realidad Gracias. el que nos va a dar el diagnóstico definitivo, digamos, porque si yo tengo una FUM que me daba que tenía 30 semanas y cuando nace mi recién nacido me da 38 semanas de gestación por toda su parte somática, ¿cuál estaba bien, la eco o el recién nacido? El recién nacido. Claro, el recién nacido. Igualmente, vuelvo otra vez a decirles, ¿sí? Voy a tomar de capurro solamente cuáles son, ¿sí? O sea, qué es lo que se evalúa de la parte física, de la parte somática del recién nacido, ¿sí? La forma de la oreja, el tamaño de las glándulas mamarias, los pliegues plantares, la textura de la piel y la formación del pezón, ¿sí? La 3 decía, el recién nacido con piel con descamación fina, pezón de 6 centímetros con areola bien definida, oreja firme, pliegues plantares en toda la planta del pie, bufanda que no alcanzaba la línea media, calcular la semana de gestación. A todos les dio más o menos entre las 38 y 40 semanas de gestación. A mí me dio 38 y 4 días. Bien. ¿Quién más? 40 semanas. Bien. ¿Qué utilizaste, el capurro? ¿A o B? El capurro A. Bien. ¿Quién más? A mí me dio 38.
Bien. Genial. Bueno, pasamos a la siguiente. La 4 es un caso clínico. Dice, recién nacido, con piel gelatinosa, oreja blanda, sin cartílago, glándula mamaria ausente, sin pliegues plantares, bufanda que cruza el cuello, determinar si es pretérmino, término o postérmino. Dina, ¿hiciste los ejercicios? Sí, no, tenés razón, son muy grandes arriba. Y como para recortarlos. Ya. Tenés prendido el micrófono, Celia. Perdón. Dina, Meli, Profe, yo sí los hice, pero estoy en el trabajo ahora, no los tengo a mano. bueno, Carla, Sí, lo hice, profe, pero no encuentro la hojita. Estoy buscándola. me gustaría saber con qué se conectan, ¿no? O sea, si no tienen nada de lo que hicimos en clase, que agarran una hoja y ven a ver qué es lo que vamos a dar de clase. Profe, a mí me dio que es prematuro. Bien. Bien, Dati. Bien, este es un recién nacido pretérmino. Cuando hablamos de pretérmino extremo o un prematuro extremo, sí, hablamos de estos recién nacidos que, bueno, que su probabilidad de vida está reducida, ¿sí? Son recién nacidos que van a necesitar asistencia respiratoria, ¿sí? No van a tener generalmente un recién nacido pretérmino, y cuando es extremo, sí está la posibilidad de realizar todas las acciones profilácticas posibles, se hace, como sería la maduración pulmonar, sí, que son 2 dosis, entonces necesitamos 2 días porque se hace cada 24 horas. Y a veces se pone la protección neurológica, como el sulfato de magnesio, que el sulfato de magnesio no solamente se utiliza para la preeclampsia, ¿sí? Para evitar un HELP, sino que para ayudar a la parte neurológica del recién nacido que van a ser prematuro. Entonces es importante que tengan en cuenta estas 2 medicaciones, ¿sí? La betametasona, que cómo se administraba, ¿quién se acuerda? ¿No es oral, profesor? No. Una inyección a la mamá. Bien, bien, es una inyección intramuscular. Celeste, Esa es para la alfa de beta, para los pulmones. claro, es para la maduración pulmonar. Sí. Ay, no, porque solamente los huevos. ¿Cuál es el otro medicamento? Ay, que los ¿Cómo? huevos. Pude pedir Se le tenía el micrófono prendido. ¿Cuál es el otro medicamento, profe, que dijo betametasona y cuál más? El sulfato de magnesio. ¿Cómo se administraba el sulfato de magnesio? Oral. No. Vía endovenosa, profe. Bien, endovenoso, sí, se colocan primero una carga de sulfato de magnesio, se colocan 4 ampollas en 100 o en 200 centímetros de dextrosa al 5%, se pasa en unos 10-15 minutos,
generalmente nosotros igual lo pasamos un poco más lento, como en 1 hora, pero se puede pasar en unos 15 minutos, solamente que bueno, va a tener muchas más sintomatología la mamá. Y después se coloca el mantenimiento de sulfato, que se colocan 16 ampollas en un suero de dextrosa al 5% en 500 centímetros cúbicos y se pasa a 21 mililitros hora, ¿sí? O sea que esa preparación dura 24 horas. Cuando utilizamos esa medicación para una neuroprotección fetal, la utilizamos le debemos pasar mínimo durante 4 horas. Bien, si la utilizamos para evitar un síndrome de HELP, ¿sí? En una paciente con una preeclampsia severa, lo vamos a pasar durante 24 horas, independientemente de si se realizó o no se realizó la cesárea. Bien, nosotros ponemos esta medicación porque tenemos una mamá hipertensa, vamos a colgar el mantenimiento y hasta que transcurran las 24 horas, y a veces cuando son preeclampsias muy severas o ya está diagnosticado el HELP, se puede pasar hasta 48 horas esta medicación. Pero lo mínimo y para decir que está completo el esquema del sulfato son 24 horas. Para la mamá, ¿no? Para el recién nacido, ¿cuántas horas les dije? 4. Bien, 4 horas. Bien, Profe, toda esta medicación a través de una bomba de infusión, ¿no? sí, el sulfato de magnesio se pasa. A ver, antes no existían las bombas de infusión y se colocaban con microgoteros y se calculaban, tenían que pasar 7 gotas por minuto. Sí, pero bueno, son medicaciones de alto riesgo que si se llegase a abrir el suero y pasara rápido puede generar intoxicación tanto fetal como materna. Gracias. Bien, la 5 decía, oreja rígida, piel con grietas profundas, glándula mamaria de 10 milímetros, pliegues plantares en todo el pie, la bufanda no se moviliza, edad gestacional aproximada, A mí me dio 42 semanas. Post-término, profe. Bien, post-término. A mí igual, profe. 41, 42 semanas post término. Bien. Juli. También, profe, me dio lo mismo, entre 41 y 42 semanas. Bien. Bien, este era un recién nacido, digamos, que tenía todo bien desarrollado, ¿sí? Lo que es más característico a un recién nacido post-término. Bien. Sobre todo lo que se ve como muy característico y lo que más podemos valorar apenas se realiza la recepción son los pliegues plantares en todo el pie del recién nacido, algo que ustedes van a poder ver bien característico cuando nace, sí, que como lo colocan encima del pecho materno, lo primero que vemos, por como lo empiezan a estimular, es la planta del pie. Profe, Sí. el otro viernes me tocó presenciar un parto y en base al pie plantar me di cuenta que el bebé estaba a término. Tenía todos los surcos plantados. Bien, viste viste lo característico que es, como está bien Sí, formado en todo el pie. exactamente, profe. Ujú, sí, sí. Digamos, es lo que primero podemos aprender a distinguir. Es más difícil quizás darnos cuenta en el signo de la bufanda o en la glándula mamaria si tiene 10, 5 milímetros. Es como más difícil, pero lo que es bien, los pliegues plantares son más característicos y nos marcan más la semana gestacional. Y ustedes cuando tengan la posibilidad de ver algún recién nacido pretérmino, algún prematuro, se van a dar cuenta que no tiene casi pliegues plantares, y es impresionante. Pero aparte se ve después esa piel media gelatinosa, como si fuese un muñequito de goma. Bien.
En la 6 ya arrancábamos con lo que era el test de Apgar. ¿Hay alguna pregunta con el test de Capurro? Vuelvo a repetir, lo único que tienen que saber del test de Capurro, básicamente sí, cuando un recién nacido es pretérmino, atérmino, postérmino, y después cuáles son los signos somáticos y neurológicos que vamos a ver con este test. Nada más, no necesito que se sepan los valores, ni van a tener en el examen ni de parcial ni de final un examen con números, ¿sí? Simplemente preguntas como en test de Capurro se valora los pliegues plantares, la formación de la oreja, verdadero o falso, por ejemplo. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, en el test de Apgar teníamos la pregunta 6, decía recién nacido con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, llanto vigoroso, movimiento activo, color rosado salvo en extremidades que están cianóticas, buena respuesta a la aspiración, calcular Apgar al primer minuto. Aldana, No, profe, no la hice. Clau, Flor, Sí, la otra sí, Flor. profe. Sí, Ahí Clau, se ¿le le dice? digo. Sí, y la respuesta es frecuencia cardíaca 2, respuesta a estímulos 2, tono muscular 2, color de piel 1, respiración 2, total puntaje 9. Recién nacido presenta buen estado de adaptación. Perfecto, Clau. Bueno. ¿Alguien le dio algo diferente? Bien, este es un test un poquito más fácil. ¿Alguien tuvo dificultad con este cuadro? No, yo, profe. Bien. El 7 decía caso clínico recién nacido con frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, respiración lenta, flexión débil, coloración azulada generalizada, respuesta mínima al estímulo, Apgar total. Bien, frecuencia cardíaca daba 1, la respiración lenta 1, una flexión débil que sería el tono muscular 1, una coloración azulada generalizada 0, ¿sí? O sea, generalmente vemos más normal que haya un color rosado, salvo en las extremidades, entonces generalmente tenemos un punto en lo que es el color, pero en este caso está todo azulado. Una respuesta mínima del estímulo, o sea, la irritabilidad del recién nacido 1, y a mí me da un total de Apgar de 4. ¿Qué significa que tengamos un Apgar de 4? Moderadamente deprimido, profe. ¿Quién más? A mí me dio severamente deprimido. Bueno, ¿cuánto te dio? 3 me había dado. Bien. ¿Por qué te había dado 3? Porque el último a usted le dio 0 y a mí me dio 1. Acá tengo pegado el papelito. En la sería en la ¿cuál? A ver, acá lo tengo escrito acá. A ver. Azulada generalizada. Me dio 0, puse yo, y usted había puesto 1, por eso me dio 3 a mí y a usted 4. No, tengo coloración azulada generalizada 0. Ah, bueno, a mí me dio 3. Bien, ¿a alguien más le dio 3? ¿Qué pusiste?
Bueno, pero por ejemplo, acá les dice en la consigna, digamos, dice respuesta mínima al estímulo y 0 dice sin respuesta a estímulos. Por eso donde dice respuesta mínima al estímulo es 1. Porque digamos, si no hay respuesta, si ustedes miran el cuadro, tiene que decir que no tiene respuesta. Si no hay respuesta, ningún tipo de respuesta a estímulos es un 0. Y en el caso el caso clínico dice respuesta mínima al estímulo. O sea, si yo lo estimulo, hay una pequeña respuesta. ¿Se entiende? Sí, Por profe. eso, ese es el punto que les da 1. Porque si no, debería haber dicho sin respuesta al estímulo. Y ahí sería un 0. Bien, por eso es un Apgar de 4. Igualmente, un Apgar de 4 es un moderadamente deprimido, pero medio borde a ir a un deprimido, ¿sí? Porque estamos ahí medio que hay que empezar a estimular a este recién nacido. ¿Qué es lo que harían ustedes con un recién nacido que da un Apgar de 4? Profe, Bien. yo le sería aspiración. ¿Cómo? Tengo parecido a Tati y le han hecho aspiración. Bien, bueno, una de las cosas que se puede llegar a hacer con un Apgar de 4 es aspirar, ¿sí? Porque puede haber alguna obstrucción en las vías aéreas, ¿sí? Que no está haciendo que el recién nacido se pueda oxigenar. Tati, más que reanimación, en realidad primero es cualquier soporte para ver si puede responder por sí solo antes de la reanimación. Por ejemplo, con el aporte de oxígeno. ¿Sí? Se pone aporte de oxígeno con lo que es el CPAP, ¿sí? Que puede ser con presión o sin presión de oxígeno, ¿sí? O sea, sí con el oxígeno ambiente, ¿sí? Que sería el 21%, sería ambiente sin que le generemos ninguna presión. Si seguimos aumentando el aporte de oxígeno, le vamos a empezar a meter algo de presión a esos pulmones. Si nosotros seguimos sin ninguna respuesta, vamos a activar lo que es la reanimación. Generalmente en un Apgar severamente deprimido. Pero bien, están bien todas las acciones de enfermería. Acuérdense que igualmente, cuando en el caso generalmente estamos hablando del primer Apgar. Por ejemplo, podemos llegar a tener un Apgar de 4, lo estimulamos, ¿sí? Le damos calor, le damos aporte de oxígeno y el Apgar a los 5 minutos es un Apgar de 7. Ahora, podemos hacer todo esto que estamos diciendo y seguimos en un Apgar de 4, ese recién nacido va a necesitar asistencia ventilatoria de algún tipo. Sí. Claro, bueno, porque a lo que hablamos en eso, o sea, un medio bestia lo que digo, pero lo que hablamos generalmente es la estimulación. Lo primero que se hace, a ver, el recién nacido nace y por sí solo, yo no sé cuántos partos han podido asistir ustedes o si han podido ver varios o ninguno, pero generalmente el recién nacido sale y algunos ya empiezan a llorar solos, ¿sí? Hacen su primer respiración y no necesitan ni siquiera ningún tipo de estímulo para llorar. Sí, se los empieza a secar porque lo que primero tenemos que evitar es la pérdida de calor. Ahora, hay recién nacidos que lloran que nacen y nacen totalmente atónicos, ¿sí? O sea, no se mueven, o sea, como un muñeco de goma que se le coloca arriba de la mamá. Y a la estimulación empiezan a llorar.
Por eso antes, ¿se acuerdan que el recién nacido salía y una vez que nacía lo golpeaban para que llore? Bueno, hoy es lo mismo sin el golpe, solamente que es la estimulación. Entonces es esa fricción en lo que es todo el tórax, ¿sí? La cabecita, los pies, mientras se los va secando para evitar la pérdida de calor. Pero básicamente lo que dijo la enfermera es lo que hacen. Hay recién nacidos que están totalmente, nada, sin ningún tipo de respuesta. Al estímulo, o sea, apenas nace, no tiene como una respuesta rápida al estímulo, sino que hay que darle una buena estimulación para que reaccione. Entonces, quizás ese primer Apgar me da un Apgar de 4 de 5 y el segundo Apgar me da un 7, un 8, quizás hasta un 9. Sí, porque hay recién nacidos que nacen y les cuesta hasta tomar la coloración, entonces ni siquiera deciden hacer cop-up, dicen ya cortame el cordón. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de el corte oportuno de cordón? ¿Sí? Que ese corte oportuno era esperar el minuto, ¿sí? Que dejara de latir el cordón para recién cortarlo, ¿sí? Que era lo que evitaba eso. Sangre. Desnutrición. La anemia. Anemia, sí, la anemia. Bien, la anemia neonatal. Entonces, lo que era importante era esperar ese tiempo, pero si nació nuestro bebé y no tiene ningún tipo de respuesta, se hace el corte, ¿sí? Necesario del cordón y se lo va a estimular al hacer vacuna. Y a veces en ese primer Apgar, como les digo, no tuvo un Apgar positivo y después de la estimulación nos da un buen Apgar. Es más, no sé si han visto que hay los que ya han ido a prácticas que a veces los bebés quedan en la cervocuna con calor y con una mascarita de oxígeno y están media hora, una hora con el oxígeno en la cervocuna y después se le retira, el recién nacido tiene una buena respuesta y se lo lleva a la mamá a la sala sin necesidad de pasar a ese bebé a una UCI. ¿Alguien tuvo la oportunidad de ver a un bebé conectado al oxígeno? Profe, Sí. a mí me pasó en el neonatal, pero porque la madre había estado consumiendo sustancias antes de tener el bebé. No, sí, eso es re normal. Así que lo habían conectado al oxígeno y lo tuvieron, creo que era 4 horas, y de ahí se lo dieron al madre porque tomé la teta. Y la madre no había consumido. Claro, la enfermera cuando se lo fue a llevar a la mamá, la mujer estaba temblando mucho y tenía demasiado frío, entonces la enfermera le dice, ¿te sentís bien? Y le dice que sí, así que ahí le hicieron que le hagan unos análisis de sangre y había dado que había consumido. Bien. ¿Y le dieron al bebé para que lo prenda el pecho? Claro, la primera sí, porque no lo notaron hasta que la mamá le dio, le dio el pecho. Bien, le bien, dio bien. y lo notaron después cuando la mujer tenía como exceso de frío, mucho frío, y en realidad estaba lindo, no estaba como templado, no es que hacía tanto frío. Claro, sí, esos bebés después, no todos, ¿no? Nosotros hemos tenido un montón de bebés que no han necesitado asistencia ventilatoria o de aporte de oxígeno para ayudarlos a transitar la vida extrauterina, digamos, con mamás que consumen, pero sí igualmente quedan en observaciones. Los bebés de madres adictas que consumieron durante el embarazo, es más, nosotros hacemos el análisis de orina que se llama análisis de tóxicos en orina. Se toma una muestra de orina, generalmente la tomamos con sonda o que la mamá orine enfrente de nosotros, digamos, en el baño, pero digamos nosotros siempre custodiando que la orina sea de ella y se lleva la orina al laboratorio para ver si da positivo o negativo a lo que sea que haya consumido. Si consumió, ese bebé no se va con ella a la sala, sino que se va a la UCI, queda internado por lo menos 24 horas, 48 horas, para ver que no haga ningún síndrome de abstinencia. Y bueno, obviamente que las mamás que consumieron se llama al CENAF y se hacen, bueno, todos los trámites para ver si ese bebé se va a ir con esa mamá o no.
porque tienen que cumplir después unos criterios para que se lo lleve esa mamá, si no se lo tiene que llevar un familiar, demostrar que no consume, bueno, hay un par de papeleos para que ese bebé se vaya con la familia, si no queda internado hasta que alguien se haga cargo. Pero tenemos un montón de mamás adictas. Es más, un montón de mamás que te dicen que no, dejé de consumir cuando, no sé, tenía 2 meses de embarazo. Nada, vos le sacás la muestra de orina y da positiva. Hay muchos que dicen, no, dejé de consumir, ya no consumo, consumía. Nada, nosotros ya nos damos cuenta de algunas características de la mamá que consumen. Bueno, hay mamás que consumieron toda la vida, entonces ya se les nota en la piel, en la forma en la que hablan, en cómo tienen los dientes. No sé si ustedes han podido ver gente que consume o mamás embarazadas que consumen, que se les nota más todavía porque, nada, el bebé se está alimentando de ella y ellos no se están alimentando más que de drogas, entonces el deterioro de la mamá que consume es como más visible. Aparte, profe, que con solo escucharla hablar hay chicas que entablan una conversación minutos, después ya te das cuenta y nada más. Sí, y cómo se comportan en el trabajo de parto tienen algo característico también. La forma en la que gritan, la forma en la que toleran el dolor. No sé cómo explicarlo, pero son como características visibles, como vos decís, Meli, de la forma en la que hablan, que se dirigen. Nosotros experimentamos una chica ahí en la maternidad que estaba afuera dando vueltas, nosotros habíamos salido un ratito del recreo con una compañera y yo creí que nos iba a acercar porque estábamos comiendo y a lo mejor era una chica que nos vine a pedir. No, era una interna, sino que la dejaron a salir a fumar. Estaba de 5 o 6 meses. Y es como que la familia pidió que de la internación, una por su bebé y otra para que no consumiera. Sí, Y no igualmente sé, te digo que no es algo que se puede mucho evitar. no, lamentablemente no. Y no era Porque primeriza, eran 4 que tenía dividido en la familia. sí, hay algunos que los tienen todos la CENAF y no tienen a ninguno. Y dicen, no, por este sí me voy a dejar de consumir y le sacás el tóxico y nada, se consumieron hasta el agua del inodoro, te sale positivo, o sea, Sí, es lamentablemente son impresionante. personas enfermas. Así, Y y no, contados con los dedos son chicas que tienen esa contención en familia, porque la familia se cansa, queda a la mitad del camino también. sí, a veces aunque esté la contención y todo, sigue siendo una decisión de la Sí, persona y a veces es por muy más que difícil. tengan todo el apoyo y toda la contención, a veces no pueden hacer nada, ¿eh? No, es cierto eso. Nosotros tuvimos hace un tiempo atrás una embarazada que no me acuerdo, no me acuerdo cuántas semanas tenía, pero la tuvimos internada en el área embarazada, o sea, no estaba todavía para parir nada, y era chica, se ponía agresiva si no la dejaban fumar, entonces ya había veces que la dejaban fumar, que salga, que baje, porque se ponía agresiva, revoleaba todo, pegaba, pateaba, y capaz que era solamente para fumar, aunque sea cigarrillo. Vos sabías que después Profe, venía alguien a visitarla y cuando estaba tranquila alguien le había traído algo. Claro, sí, sí. No sé quién quería hablar. no, yo le iba a decir que, por ejemplo, en mi trabajo hay muchas internas que están embarazadas y que sufren adicción y te piden a veces un cigarrillo y uno no se lo quiere dar porque está embarazada y se empiezan a pegar en la panza o se golpean la cabeza contra la pared. Ay, sí. Sí, totalmente. Sí, nosotros teníamos. Y que vos decís, bueno, qué más mal de lo que ya le hicieron le va a hacer que les deje fumar un cigarrillo. O sea, a veces es porque se lastiman, o sea, no les importa nada. Bueno, una de estas chicas decía que se iba a tirar por la ventana, me acuerdo. No, tenía custodio, porque nada, se había puesto muy, muy agresiva. Bueno, había uno que capaz que venía ahí de tu trabajo, porque ahí venía todo el tiempo, la traían, se la llevaban, la volvían a traer, se la llevaban hasta que tuvo. Bueno, sigamos. Hicimos las 6, las 7, caso clínico, recién no, este también lo hicimos, Apgar de 4. 8, un recién nacido con Apgar de 4 al primer minuto y de 8 al... lo hice mal, ¿o no?
Y Ah, es 9. así, lo escribí mal. Un recién nacido con un Apgar de 4 al primer minuto y de 8 a los 5 minutos. Interpretar la evolución y las intervenciones necesarias. Y ¿Qué 9, tenemos? dice profe. ¿Cómo? Y 9 a los 5 minutos. Ah, ¿es 9? No, pero No, el está 8 bien. es el 8. El otro es el 9. Estamos en el 8, Bel. Ah, sí, me equivoqué yo. Bien, al principio, este es más o menos lo que les decía primero, ¿sí? Si nosotros tenemos maniobras inmediatas en el recién nacido, podemos recuperar el Apgar, ¿sí? O sea, el puntaje que vamos a obtener en el Apgar a los 5 minutos va a ser más rápido. Sí que lo que vamos a necesitar, estimulación táctil, que es lo que hablábamos de estimular al recién nacido con el secado, el calentamiento. Sí, puede haber succión de la vía aérea, como no, dependiendo cómo vaya respondiendo. Y ventilación, ya sea de que le pongamos el CPAP o tengamos que reanimar, vamos a poder recuperar el Apgar a los 5 minutos. Una vez que tenemos un Apgar, un segundo Apgar que tiene una buena valoración, vamos a tener indicado, ¿sí?, seguimiento y monitorización de este recién nacido, porque puede hacer una depresión respiratoria o una dificultad respiratoria a los 5 minutos, a los 10 minutos, a la hora, ¿sí? Entonces vamos a seguir, va a ser un recién nacido que se va a quedar en control, por lo menos hasta que coma a la hora, y vamos a ver que se alimente de manera correcta, que tenga buena succión, ¿sí? Antes de pasarlo a la sala con la mamá, vamos a tener que volver a valorar, si bien ya no vamos a valorar el Apgar, sí vamos a valorar que siga teniendo una buena adaptación. Vamos a valorar los mismos signos, solamente sin que sea parte del Apgar, ¿ok? Pero ese es un bebé que va a quedar como monitorizado, no es un bebé que vamos a dejar como, bueno, no es lo mismo un recién nacido que nace con un Apgar de 7 y al minuto tiene a los 5 minutos tiene un Apgar de 10. Nada, es un bebé que se adaptó desde el principio bien. Un recién nacido que le costó adaptarse primero puede tener alguna otra complicación más adelante. Bien. ¿Se acuerdan que les había dicho cuando hacían la recepción que a veces empezábamos a escuchar ese quejido respiratorio cuando quedaban en el COPAP? Bien, eso es lo que les estoy diciendo ahora. Nosotros puede haber nacido con un buen Apgar, lo dejamos haciendo el COPAP con la mamá, tapado, secado, ¿sí? Y podemos empezar a sentir en la primera hora, mientras está haciendo la hora de oro, que hay algún aleteo nasal, algún quejido respiratorio que nos está indicando que hay algún problema. Profe, nosotros cuando estuvimos en la maternidad, sí, a mí me tocó una paciente que tenía, bueno, era chica, tenía 18 años, era su primer bebé, y como no lo tenía ahí con ella, porque estábamos en puerperio, le preguntamos, o sea, le dijimos si el bebé estaba en neo, y si el motivo era porque había un quejido respiratorio. Al respirar el bebé ya tenía un sonidito, así un quejido. Quedó en neo el bebé. Bien, porque ahí vemos que no tuvo una buena adaptación, entonces esos bebés generalmente pasan a la UCI, porque no es que necesitan una UTI todavía, pero pasan una UCI para un monitoreo por lo menos de 24 horas para que después pase a la sala. Entonces ahí se le hacen diferentes estudios, sobre todo de sangre, para ver cómo está la oxigenación, ¿sí? El primer parámetro de un recién nacido que tiene alguna dificultad respiratoria, se toma el oxígeno en sangre del cordón, ¿sí? Se saca la muestra de la sangre que está en el cordón umbilical, ¿sí? Ahí se sacan gases. Los gases, los llamados gases en sangre, se sacan desde ahí. Entonces de ahí sale lo que es el dióxido de carbono y el oxígeno que estaba circulando para ese recién nacido. Cuando lo pasan a UCI, se vuelven a hacer estos estudios para ver si esos valores mejoraron o empeoraron.
y de ahí, bueno, todas las intervenciones que se realicen dependiendo cómo vayan dando los análisis de sangre. Bien, el 9 decía, un recién nacido con Apgar de 7 al minuto y de 9 a los 5 minutos. ¿Qué acciones de enfermería corresponden? Perfecto. ¿Alguien puso algo diferente? Yo puse, profe, 1, valorar la mejoría del Apgar. 2, mantener vigilancia estrecha durante la primera hora de vida. 3, fomentar el contacto piel a piel y la lactancia precoz. 4, registrar los valores de Apgar y las intervenciones realizadas en la historia clínica. 5, observar signos de dificultad respiratoria o cianosis tardía. Y 6, educar a la madre sobre la importancia de la lactancia temprana y el vínculo afectivo. Bien, perfecta. Así como dijo Mica, Mica había sido, ¿no? Sí. Las acciones de enfermería es como quiero que redacten acciones de enfermería, ¿sí? Quiero que empiecen a practicarlas porque dentro del parcial van a tener que poner acciones de enfermería. Ya les estoy diciendo, ¿sí? Ya ahí les estoy marcando cómo va a ser una de las preguntas que va a ser a desarrollar. Bien. La 10 dice, frecuencia cardíaca ausente, respiración ausente, tono flácido sin respuesta al estímulo, cianosis generalizada. ¿Qué puntaje de Apgar corresponde? A mí me dio todo 0 y puse severamente deprimido, que requiere reanimación inmediata. Bien, o sea, básicamente nació muerto ese bebé, o sea, no tiene ningún tipo de estímulo, ¿sí? Nosotros ahí podemos llegar a decir que nació muerto. Bien. Cuando no hay ningún tipo de respuesta y se empieza la reanimación, vamos a decir que nace muerto y que se reanima. Y ahí vamos a ver si hay una respuesta positiva o no a la reanimación. A veces se lo empieza a reanimar, se administran drogas y el recién nacido no responde, sería un nacido muerto. Bien. Profe, a los recién nacidos cuando se los reanima, ¿se le pone adrenalina? Sí, se utiliza adrenalina para la reanimación, tanto en el adulto como en el recién nacido. Ah, bien. Bien, la 11 dice frecuencia cardíaca de 140, respiración irregular con gemidos o quejidos, movimientos activos, reflejo débil, cianosis distal, calcular el Apgar. A mí me dio 7 y puse buen estado de adaptación. Bien. ¿Alguien más? Sí, lo mismo. Bien, este es un recién nacido que puede llegar a tener una mínima dificultad, digamos, sí, muy leve, que como en el ejercicio anterior, creo que fue en el 9, que tiene una rápida recuperación, ¿sí? Ya nace con un 7, con estimulación, mejora el Apgar a los 5 minutos. Bien, ¿en cuál estábamos? Este. 12. Ahora íbamos a este de la valoración de la dificultad respiratoria, que es el cuadro de Silverman-Anderson. La pregunta 12 decía, recién nacido con aleteo nasal leve, quejido audible con estetoscopio, tiraje intercostal leve, retracción sifoidea marcada, disociación tóraco-abdominal evidente, calcular Silverman-Anderson.
A mí me dio que Respiración posee severa 8. dificultad respiratoria. ¿Cómo? A mí me dio que posee dificultad respiratoria severa. Me dio 7. Bien. ¿Alguien le dio diferente? A mí me dio 8. Más severa todavía. ¿O no? La 12, profe, La 12. dificultad respiratoria severa, medio 7. Bien. ¿Cuáles serían las acciones de enfermería? ¿Nadie? Bien, igualmente, o sea, con un 7 ya estamos en severo, ¿sí? O sea que probablemente necesite un aporte de oxígeno, no creo que podamos hacer un COPAP, ¿sí? Porque Profe, supongamos que estamos medio justo en el límite de severo, podríamos estar ahí medio en el límite de moderado a severo, pero sí vamos a necesitar algún tipo de aporte de oxígeno, quizás un CPAP no necesite una intubación, pero sí algún tipo de aporte de oxígeno. Entonces lo vamos a tener en la servocuna para mantener también calor, para ver si necesita algún tipo de aspiración, ¿sí? Pero sobre todo que no pierda la temperatura, ya que la hipotermia es parte también de la dificultad respiratoria. Sí, no sé quién quería hablar. no, yo que le iba a decir que usted ya nombró todos los pasos. Bien, bien, perfecto. La 16 dice recién nacido con respiración irregular, tiraje intercostal sifoideo, aleteo nasal, quejido, calcular y clasificar la gravedad. ¿Cuánto les dio? Entre 9 y 10, profe. A mí me dio 10, profe. ¿A todos les dio tan alto? ¿Estamos en la 16? Profe, estábamos en la 13. Ay, a mí se me saltó tanto, yo estaba en la 16. Sí, se fue a la 16. La respuesta de la 13, digo, ¿qué? No era esa, nada que ver. Pero la 13 dice, sin aleteo nasal, sin quejido, sin retracción, movimientos sincrónicos. ¿Qué puntaje tiene? ¿10 les dio? No, 0. No, 0. 0. Ah, ok, 0, está bien. Este recién nacido no tiene dificultad respiratoria. O sea que, ¿cuáles serían las acciones de enfermería? Bien, Promocionar la lactancia, el COPAP. perfecto, Mili, sí, exactamente. Digamos, las acciones de rutina de una recepción del recién nacido sin ningún tipo de dificultad. Que obviamente sí, seguimos teniendo la monitorización, por eso también se quedan estas 2 horas con la mamá dentro de la UTPR, ¿sí? Donde vamos a controlar tanto a la mamá como al recién nacido. Bien, 14. Recién nacido con tiraje subcostal leve, quejido audible sin estetoscopio, disociación leve, aleteo nasal moderado, puntaje total y significado. A mí me dio 5 y dificultad respiratoria moderada. Bien, A mí me dio 6, así que, pero lo mismo, dificultad respiratoria moderada.
Perfecto, a mí también me dio 6. O sea que va a necesitar una medida de soporte respiratorio, ya sea con un poquito de aporte de oxígeno, alguna aspiración, ¿sí? Dependiendo cómo siga respondiendo a los 5 minutos. 15. Recién nacido con puntuación Silverman de 8, explicar el grado de dificultad respiratoria y la conducta de enfermería. Más o menos lo que veníamos hablando. ¿Cuánto les dio? Si es de 8, ¿qué es? Leve, moderado, severa. Es severa. Severa. Severa, perfecto. Yo puse así, profe. Recién nacido presenta un puntaje total de 8. Presenta dificultad respiratoria grave, con signos evidentes de trabajo respiratorio aumentado, o sea, quejido audible, aleteo nasal intenso, disociación tóraco-abdominal severa, y las acciones de enfermería. Evaluación inmediata y continua, monitorizar saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, evaluar coloración, tono y nivel de conciencia. En el soporte respiratorio, administrar oxígeno suplementario según un protocolo, preparar ventilación con bolsa o mascarilla si hay hipoxia o apnea. Bien, eso me gustó más porque estaba completo, estaba de el por qué fatiga. también o el para qué, digamos. Bien. Esa me gustó más. ¿Ah? Hola, NASA. ¿Quieren, chicos, ir poniendo nombre, apellido y DNI? Bueno, profe. No hay drama, NASA. Ahí los chicos van poniendo sus datos. Bueno, la 16 decía, estábamos por la 16, ¿no? ¿Sí? Empezamos. Sí, ahora sí. Bien, recién nacido con respiración irregular, tiraje intercostal sifoideo, aleteo nasal, quejido, calcular y clasificar la gravedad. Ah, esa la hicimos recién. La 17. Comparar dos recién nacidos, uno con Silverman 0 y otro con Silverman 6. Explicar las diferencias clínicas observadas y las acciones inmediatas de enfermería. ¿Quién la hizo? Yo. Bueno, a ver, Belén. Yo puse que la 0 es respiración normal, sin tiraje, sin quejidos, sin aleteo nasal y tórax simétrico. Y en la Silverman 6, dificultad respiratoria moderada, porque tiene tiraje, aleteo nasal y quejido leve. Bien. ¿Y cuáles serían las acciones inmediatas de enfermería para uno o para el otro? Yo ¿Les puse puedo decir? ¿Sí? En el que tiene un puntaje de 6, oxigenoterapia, vigilancia y, bueno, control frecuente. Y en el que es 0, es promoción de la lactancia y contacto piel a piel porque está en óptimo estado. Perfecto. O sea, en uno, digamos, vamos a hacer las acciones de enfermería básicas, ¿sí? Que son las básicas de la recepción del recién nacido. Y con Silverman 6 le vamos a sumar lo que es
el aporte de oxígeno como una acción inmediata, digamos. ¿Preguntas hasta acá de algo de esto? Profe, el jueves les puedo llevar mis respuestas porque encontré recién un borrador. Sí, No tranqui. pude participar. Sí, no hay problema. Solo tengo esto, pero tengo todo dispersa. Bueno. Te la muestro el link. Bueno, vamos a las últimas que eran a desarrollar. ¿Sí? La primera decía cuáles son las medidas antropométricas básicas que deben realizarse en la recepción del recién nacido, cómo se llevan a cabo y qué importancia tienen en la valoración del estado nutricional y crecimiento. ¿Alguien la contestó? Sí, yo, profe. Bueno. Bueno, ¿quién quiere? Bueno, ¿Quién? Peso con balanza neonatal en gramos, la talla, longitud cefalocaudal con infantómetro en centímetros, perímetro cefálico, cinta métrica alrededor de la frente y occipucio, perímetro torácico y abdominal, cinta métrica a nivel de pezones y ombligo respectivamente. Bien. Estas medidas antropométricas permiten clasificar al recién nacido como adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional, detectar riesgo de desnutrición, macrosomia, hidrocefalia o microcefalia y seguir el crecimiento. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien puso algo diferente? Yo tengo que estos resultados pueden detectar desviaciones intrauterinas. Bien. O sea, que suceden en el embarazo. Bien, ¿cuál sería una, por ejemplo? Ahí no me sale la palabra restricción de crecimiento intrauterino. Perfecto, el RCU. Ajá. Muy bien, ese es uno de los principales, digamos, que se detectan. ¿Cómo es, profe? Restricción. Restricción del crecimiento intrauterino. Y las siglas son RCIU. No es lo mismo que retardo, ¿no? Es lo mismo, retardo del crecimiento intrauterino. Por eso me confundo, porque yo dije retardo y la profe de práctica me dijo, no es retardo. Sí, no, Sí, porque a mí se me quedó como retardo, ¿viste? Lo que pasa es que hoy lo van a encontrar en las bibliografías como restricción del crecimiento intrauterino, porque como que en realidad no es lo mismo. Retardo es como si se hubiese retrasado en crecer y restricciones porque hubo algo que no dejó que creciera. Y en realidad lo que sucede es eso, hubo algo que no dejó que creciera. Y generalmente la restricción viene desde el crecimiento de la placenta o a veces cuando hay alguna malformación o una mala distribución del flujo sanguíneo debido a una hipertensión, una preeclampsia o una diabetes gestacional. Profe, yo puse, permiten evaluar el crecimiento intrauterino, analizar si su desarrollo dentro del útero fue esperado para su edad gestacional y detectar alteraciones como bajo peso, macrosomía y retraso de crecimiento. Perfecto. Muy bien. Bien, yo no puse las otras preguntas porque eran todas a desarrollar. Así que ustedes. No tengo acá cómo era la segunda pregunta que les había pasado. La 2 dice, ¿cuáles son los pasos inmediatos y prioritarios que se realizan en la recepción del recién nacido en sala de parto? Describa las acciones de enfermería. Bien, ¿la hiciste, Bel? Sí. Bueno, contanos. Pasos inmediatos y prioritarios en la recepción del recién nacido. Evaluación inicial y reanimación si es necesario. Acciones de enfermería. Secar y estimular al recién nacido para que respire. Valorar Apgar al primero y el quinto minuto. Mantener temperatura adecuada. Secar completamente al recién nacido. Colocar gorro y manta o
colocar piel a piel con la madre, evitar pérdida de calor, usar fuente de calor. Y bueno, después la valoración antropométrica y signos vitales, medir peso, talla, perímetro cefálico y torácico, medir frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura, observar color, tono muscular y respiración. Y la identificación y seguridad, colocar pulsera de identificación en recién nacido 2 y a la madre 1, registrar datos en de clínicas y bueno, después los cuidados básicos, si quiere lo digo yo o si no. Sí, termina. Dice pinzamiento y corte del cordón umbilical, aplicar profilaxis ocular y vitamina K, facilitar contacto piel a piel y fomentar lactancia materna precoz. Bien, muy bien, Belén. ¿Alguien hizo algo diferente o puso algo diferente? Bien, acuérdense de están bien ver las acciones de enfermería, sí quiero que sean un poco más específicas al momento en el que se las pide en el examen, porque quizás les pida, no sé, 5 o 6 acciones de enfermería y quiero que estén bien completas para que tengan todos los puntos, ¿ok? Bien, profe, gracias. La tercera decía, ¿cuáles son las medidas de profilaxis que se aplican al recién nacido inmediatamente después del nacimiento? ¿Cuáles son sus objetivos y qué complicaciones buscan prevenir? ¿Alguien que no sea Belén? Yo, profe. Bueno. Las 3 medidas de profilaxis al recién nacido son la profilaxis oftalmológica, que es nitrato de plata o entromicina para prevenir la oftalmia neonatal, vitamina K. Sí. Sí. La vitamina K, que es intramuscular para prevenir la hemorragia del recién nacido, y vacunas como la BCG y la hepatitis B, que la hepatitis B es la principal, que pueden ser, la hepatitis B se pone en ese momento y la BCG puede ser antes del alta o después del alta. Perfecto. Perfecto. Esas son las medidas. Sí. Una consulta, la BCG es para por la tuberculosis, ¿no? Claro, es la primera vacuna que se daba, antes se daba esa como la primera vacuna, ¿sí? Después empezó a ser necesaria la de la hepatitis B, pero sí o sí se trata de que la BCG esté dada antes de que el recién nacido se vaya de alta, ¿sí? En cualquier institución. La de la hepatitis B es necesaria que sea en las primeras 24 horas de vida. Bien, profe, le hago una consulta. Porque yo cuando busqué profilaxis ocular, para evitar, dice conjuntivitis gonocócica. Sí, es porque cuando pasan por el canal de parto está lleno de bacterias. Si hay una infección materna, puede generar la infección oftalmológica del recién nacido. O una clamidia, Puede ser una clamidia, ¿no? Sí. Bien. Pero por eso, y generalmente se usa la eritromicina. Pero hay diferentes antibióticos que pueden ser utilizados. Bueno, la de la 4 es que realicen un cuadro conceptual con las características físicas normales del recién nacido. Y la 5 dice, explique qué es y para qué se utiliza el tamizaje neonatal. ¿Quién que no sea Mili ni Belén? Yo, profe. Sí. No desplazo, profe. Yo puse que el tamizaje. No, bueno, decila. Bueno, tantos iban a pelear ahora por la última pregunta, ya querían terminar por eso. El tamizaje, profe, una pregunta o una duda. Sí. ¿Tamizaje podría ser lo mismo que pesquisa neonatal? Sí. Gracias. ¿Quién lo va a decir o lo digo yo? Decilo. Bueno, es un estudio preventivo que se realiza a todos los recién nacidos mediante la extracción de una gota de sangre del talón
entre las primeras 24 y 48 horas de vida. La utilidad permite la detención precoz de la enfermedad, de enfermedades metabólicas, endocrinas, genéticas, que no se pueden manifestar clínicamente en los primeros días de vida. Los ejemplos del hipotiroidismo congénito, que ya prontamente vamos a exponer de eso. Bien. Y la fenilcetonuria tengo yo. Perfecto. Hiperplasia suprarrenal congénita. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más puso algo diferente? Bueno, le agrego la fibrosis quística y la galactosemia, ¿puede ser? Sí, la galactosemia. Bien, el objetivo es permitir el tratamiento temprano y evitar retraso mental, daño orgánico o muerte. Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, les voy a pasar, así ahora en esta última media horita, realizan el formulario. No lo hagan con la carpeta, así realmente se dan cuenta si lo entendieron o no al tema, ¿sí? Pues total, no, esto no es una nota que les queda registrada, sino que es para que ustedes se evalúen en si entendieron, si quedaron dudas, si qué es lo que tienen que repasar más para el parcial, ¿ok?